Lázaro, señora viceconsejera de Cultura, doña Carmen Teresa Olmedo, concejalas y concejales de la Corporación Municipal, juez de paz, exalcaldes, miembros de asociaciones y hermandades aquí presentes, familiares y amigos de Francisco Escribano Sánchez Alarcos. Buenas tardes a todos. Voy a colocar uno de los libros que falta de los que publicó Francisco en vida, el convento, el dedicado al convento. Voy a ponerlo aquí como si fuera una aportación más al conjunto de su obra, al conjunto que nos ha legado y que tiene una parte muy importante en este acto que hacemos hoy. Representa que Francisco, mediante sus obras, está con nosotros. Me corresponde el honor de pronunciar las primeras palabras que traigan al presente la vida y los hechos de Francisco. En nombre de la comunidad educativa de Campo de Criptana, muchísimas gracias a quienes habéis pensado que podría contribuir a perfilar su figura profesional. Intentaré hacerlo a su manera, buscando el contexto histórico, ofreciendo algunos datos y mostrándolos con una emoción contenida que nos permita revivir los instantes que muchos de nosotros compartimos con él, ya sea como director, como compañero o como profesor de historia. Conocí a Francisco en 1986, cuando él era profesor en el Instituto de Bachillerato Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan. Su etapa de docente había comenzado en 1976, hace ahora 49 años. En el 1989, llegué como profesora a Campo de Criptana, en su segundo año como director. Y una de sus primeras iniciativas de ese curso fue la de conseguir una denominación específica para nuestro centro, buscando ahondar en las señas de identidad que nos cohesionasen como equipo docente y como comunidad educativa. Gracias a su conocimiento de la historia local, nos propuso al claustro de profesores y al consejo escolar el nombre de Isabel Perillán y Quirós, otro nombre ganado para la historia. En sus 12 años como director del centro, Francisco asumió numerosos retos. En estrecha colaboración con sus diferentes equipos directivos, tuvo que hacer valer la necesidad de que el centro se adaptara a los nuevos tiempos. Reclamó incansable un espacio adecuado al incremento de alumnado que asumió nuestro centro cuando se hizo efectiva la extensión de la enseñanza secundaria obligatoria hasta los 16 años. Le sucedieron en este empeño los directores don Ramón Sánchez Manjabacas, su amigo desde la infancia, con quien tanto quería, y doña Josefa Pérez de Nova. Ella vio culminados los desvelos de todos con la inauguración de un nuevo edificio que ahora es el orgullo del municipio. Estos nuevos espacios en los que Francisco siguió ejerciendo su magisterio ya como profesor y jefe del Departamento de Geografía e Historia hasta su jubilación en 2015 han supuesto, estos espacios digo, han supuesto un motor de la calidad educativa que siempre hemos buscado en Campo de Criptana. Durante sus 39 años de docencia, Francisco colocó la historia en el centro de sus intereses profesionales. La convivencia y el conocimiento de la memoria histórica eran sus motivaciones. Contribuyó a la formación de excelentes profesionales y sobre todo de buenas personas con su trabajo en el aula y fuera del aula.
os voy a contar cómo nos acogía. Su faceta como cronista de esta villa les animaba para hacer en octubre, cuando la vendimia ya estaba encauzada, la presentación de la ciudad y sus tesoros a los profesores recién llegados. Con sus interesantísimas explicaciones nos adentraba en la intrahistoria de Campo de Criptana, que era tanto como decir la de España, con una democracia con tan solo 15 años de existencia. De su mano experta conocimos el Pósito Real, las ermitas, la iglesia parroquial de la Asunción, el Pozo de las Nieves, el convento de los Carmelitas Descalzos, el Albaicín y la sierra con sus gigantes. De esta manera conseguía que los profesores forasteros quedáramos encantados y Campo de Criptana se convertía en uno de nuestros lugares en el mundo para siempre. Ya fuera a propuesta de su departamento, como actividad de otro, se sumaba a las rutas programadas para mostrar a profesores y alumnos los enclaves más interesantes de Campo de Criptana. Se hace camino al andar, indudablemente. La laguna de Salicor y el hito junto a la villa de la Hidalga, la motilla del Montón de Trigo y la vía del Hambre fueron la última salida a la que nos acompañó ya jubilado. Decía Tucídides que el conocimiento de la historia proporciona adquisiciones para siempre. Francisco, en su calidad de historiador pleno, combinaba sesiones de recopilación y exposición de datos con las de salida al terreno. En el prólogo de su libro Los molinos de viento de Campo de Criptana a mediados del siglo XVIII nos dice lo siguiente: durante siglos la industria molinera conjugó afanes, conocimientos, preocupaciones y satisfacciones de muchos criptanenses que en otros tiempos nos precedieron. Sin embargo, no es solo un interés o una motivación de índole racional. La emoción para el historiador también cuenta, y esa emoción es la que asimismo quiero transmitir al lector. Guiado por la documentación, uno sale al campo y advierte que su espíritu se ensancha al comprobar que los datos de archivo sobre nuestros molinos cobran materialidad en este o en aquel cerro o en el recodo de tal o cual camino, al constatar que imaginación y realidad poco a poco van cuadrando, que razón y sentimiento van engranando. Esta emoción estoy segura de que la comunicaba a sus alumnos a la hora de exponer los datos históricos con magisterio y cercanía. La historia siempre ha sido y es materia de primera importancia en nuestro centro. Decía Newton que si algo había conseguido él en el campo de la física era porque había caminado a hombros de gigantes. Les reconocía el mérito a las generaciones de físicos y matemáticos que antes de él formularon hipótesis y establecieron teoremas. Francisco Escribano es sin duda uno de los gigantes de Campo de Criptana, a hombros del cual las generaciones presentes y las futuras darán mejores pasos y avanzarán en el conocimiento de la historia, la maestra de la vida. Muchas gracias. Pues ahora llamo al escenario a Francisco Escribano Jr., que nos va a hablar de su padre. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos a mi familia y a mí en este acto tan especial como es el nombramiento de hijo predilecto de mi padre. Son las 7 o 7:15 de la mañana
y desde mi habitación escucho el sonido de la radio sintonizando la cadena SER en la cocina. Es mi padre, que religiosamente se levanta a la misma hora todos los días desayunando un Nescafé con galletas María en su tazón morado con flores mientras escucha, como todas las mañanas, Hoy por Hoy con Àngels Barceló. Así empezaba un día cualquiera en la vida de Francisco Escribano, el cronista de la villa, personaje público del pueblo, conocido tras su paso por el instituto como director y profesor, por sus charlas, sus publicaciones y las diferentes colaboraciones con las numerosas asociaciones del pueblo. Todos los que pudieron tratarte, como bien describe tu querido amigo Andrés en una de sus publicaciones, mencionan tu sencillez, tu humildad, tu integridad, tu sobriedad, tu prudencia y tu sensatez. Hoy, aprovechando la ocasión que se me concede, quiero abrirle las puertas de nuestra casa y hablarles del Francisco Escribano que los más cercanos tuvimos la suerte de conocer, bien como padre, marido o como amigo. Mi padre era un auténtico forofo del fútbol, deporte que practicó en su juventud jugando como lateral izquierdo. Disfrutaba muchísimo viéndolo, tanto si era la final de un mundial como si era un partido de la tercera división. Madridista hasta la médula, no se perdía ni un partido de su equipo, del que solo renegó un poco, en la etapa en la que Mourinho ejerció como entrenador por no coincidir con este en sus maneras de hacer y estar. Además de sus años de estudiante en Sevilla, guardaba especial cariño por el Betis, que acabó convirtiéndose en su segundo equipo. Como buen amante del deporte que era, también disfrutaba con la práctica de otras disciplinas. Lo recuerdo, por ejemplo, salir a correr con su conjunto rojo de atletismo Adidas, pasear con la bici junto a mi madre y, cuando nos enseñó a montar a mis hermanos y a mí, hacerlo también con nosotros. Nunca se me olvidará cómo vibramos desde el sofá con cada Tour de Francia conseguido por Indurain, emulando después, él y yo, tras acabar la etapa, las gestas del Navarro en la cuesta de San Isidro yendo hacia el Cristo. Como todo hijo de vecino, mi padre tenía sus rituales o manías. Siempre me hizo mucha gracia que antes de salir de casa no hubiera día que no diera un trago al sifón del frigorífico y seguidamente comprobara que la luz de la cochera estaba apagada. También me resultaba llamativo que siempre que había lecciones, rebuscara en el cajón de sus viejos cassettes el de Harcha, lo pusiera en la minicadena y estuviéramos escuchando la canción Libertad sin ira mientras nos preparábamos para ir a votar. Francisco Escribano fue el mejor compañero de vida que mi madre pudo tener. Juntos iban a conciertos, conferencias, exposiciones y procesiones. Se complementaban el uno al otro. Mientras mi padre desenterraba la historia y exhumaba de los polvorientos archivos y legajos recibidos desde Salamanca cuál había sido el devenir de los antepasados de mi madre durante y tras la Guerra Civil, mi madre lo mismo le hacía un chaquetón que preparaba una caldereta. Dotes culinarias que Francisco siempre supo apreciar, repitiendo de cada uno de los platos que ella ofrecía. Fregar la loza corría por cuenta de mi padre, y eso sí, y como diría sentado desde el sillón del salón, después de echarme un pegotillo. Leer e investigar fueron siempre su gran pasión. La mayoría de las veces lo hacía en su despacho, donde se sumergía en los textos y en los recovecos de la historia de la mano de la música. Unas veces con Mozart, Beethoven, Tchaikovsky o radio clásica, y otras con Serrat, Cecilia, Víctor Jara, Pachi Andión o Paco Ibáñez, cuyo mítico concierto en el Olympia de París se sabía de memoria. En ese despacho estuvo y continúa estando perpetuo y eterno tu atril enorme de madera que sujeta perennemente una edición preciosa del inmortal Don Quijote de la Mancha, ese loco, idealista, soñador, valiente, noble, persistente, apasionado, vulnerable y humano con el que compartes muchos de esos adjetivos, y que hace más de 400 años luchó contra tus queridos molinos, a los que defendiste siempre a capa y espada porque se conservaran y valoraran como se merecen. Si estuvieras hoy aquí con nosotros, llegado tu turno, saldrías al escenario a recitar tu discurso meticulosamente preparado, ensayado de principio a fin en tu despacho, al menos una vez al día y con un mes de antelación, para después, con timidez, como sin querer molestar, recibir las felicitaciones de los presentes por tu buen hacer siempre hacia esta vida. Pero Clavileño vino volando demasiado pronto a por ti, quizás para llevarte junto a Cervantes, y sentados uno al lado del otro, ¿por qué no?, con un buen vino de la tierra marinado con un queso de Valdivieso,
Ver cómo tu pueblo, sus molinos y sus monumentos, a los que tanto quisiste, defendiste y respetaste, te homenajean como mereces. Muy buenas noches. Que son sobrinos de Francisco Escribano y que están tocando de maravilla. Llamamos ahora al estrado, al escenario, a Andrés Escribano. Por favor. Buenas noches, autoridades, familia del homenajeado, amigos y conocidos que nos hemos reunido aquí en torno al nombramiento de Francisco Escribano como hijo predilecto de Campo de Cristana. En primer lugar, quiero hacer una aclaración importante. Este acto iba a celebrarse en el Museo del Pósito y por circunstancias se trasladó al Teatro Cervantes. Yo ya tenía el texto escrito, pensando en el Pósito. Por tanto, os ruego que cambiemos en nuestra mente este escenario por el del Pósito. Al fin y al cabo, estamos en un escenario de un teatro donde tanta magia se ha producido a lo largo de los años. Cerremos los ojos y entremos en ese emblemático edificio que Francisco contribuyó de forma destacada a recuperarlo. El texto está escrito en modo de carta, en un ambiente íntimo, en un coloquio cercano, como si lo tuviésemos muy cerca. Es mi estilo, mi forma de escribir, de narrar, de emocionarme y hasta de quebrarme.
Me llega tu voz, Francisco, a través de las rendijas de estas piedras, muros que forman las paredes del templo de nuestra memoria, que es el Pósito. Me hablas de aquellos tiempos de esfuerzos, de hacer y convencer a la gobernanza para que este edificio fuese público y poder disfrutarlo como lo hacemos hoy. Y así continúa, mostrando todo el esplendor que la historia le ha concedido. Somos peregrinos en busca de tu memoria y hemos venido hasta aquí, hasta la casa que guardó el trigo y el pan de la historia, lugar que tu familia había pensado por la ilusión que te hubiese hecho celebrarlo y disfrutarlo en vida, por la intensa lucha que mantuviste en recuperarlo, con sus muros de piedra arenisca, rojiza y sólida, que da cobijo a la memoria de nuestro pueblo como un castillo con su escudo y bandera, refugio que nos protege, nos une y nos confiere identidad. En estos tiempos tan confusos como difíciles que estamos viviendo, en conflictos permanentes entre los pueblos y regiones por hacer prevalecer sus valores identitarios. Tú luchaste siempre por buscar nuestro origen, por saber quiénes somos y de dónde venimos. De ponernos de acuerdo sin enfrentarnos, sin hacernos daño y con respeto. ¿Cuántas veces te hemos visto en este edificio contarnos tus últimos hallazgos y recorrer los caminos de la memoria bajo ese mismo techo con sus grandes vigas de madera que se extienden como brazos que abrazan las piedras por donde asoma el transcurrir de los siglos? Hoy está lleno de gente, de tu familia, de tus amigos y conocidos, que hemos acudido a tu llamada en esta noche festiva y un poco triste a la vez, que se palpa en el ambiente. Imagino que has ido reconociendo los rostros de los que se han congregado en torno al acto, que los vas saludando desde este lugar que hoy te correspondería, mientras se va apagando el murmullo y recordamos tu figura, que emerge serena como siempre, porque hemos venido a rendirte homenaje, a renovar tu amistad, invocando el recuerdo de tu obra, para que no se borre y nos sirva como legado. Sí, ya sé que siempre fuiste enemigo de estos actos para tu persona, que nunca reclamaste nada para ti, que eras sobrio, cual caballero castellano, que ocultase bajo su armadura los sentimientos más nobles de justicia, generosidad, amistad y amor hacia la tierra. Siempre te vi como un personaje salido de las manos del Greco, representando los valores de una tradición. Tu misión era desenterrarnos la historia, buscar las raíces y los orígenes de lo que somos, para mostrarlo, evitando que se perdiese y que nadie alterase nuestra identidad. Me comentabas en voz baja de los libros que tienes pendientes, de las cosas inacabadas, de las notas que siguen dormidas por el despacho de tu casa. O el rechazo que sufriste a veces por no adaptar la historia al gusto del momento, cuando la historia no se decantaba del lado apetecido. Que eso te costó desagravios, lo sé, que te miraban con respeto y admiración, pero también con cuidado, temiendo que en tus investigaciones deslizasen resultados inoportunos que no fuesen del agrado de algunos. Me hablabas del rumbo que van tomando las cosas y de lo lejos que vamos quedando de ellas con el paso de los años, que fuésemos viajeros de una nave espacial alejándose de la Tierra, que las generaciones que vienen tomando el relevo nos empujasen hacia otras órbitas, sabiendo que ahora son ellas las depositarias de nuestro legado y que el momento de transmisión ha llegado.
Esta noche he visto cómo se dibujaba tu sonrisa al reconocer a los últimos que han llegado. Y hasta me ha parecido percibir el latido de tu mano al estrecharla de tus amigos, como en aquella última tarde que también la sentí en un gesto de despedida, cuando ya tenías un pie en el estribo como el bueno de Alonso Quijano. Era aquella tarde de tormenta, y esa luz atravesando el pasillo de tu casa, envuelta en velos de colores anaranjados, que llegaban en un movimiento lento, mojados por la lluvia del ocaso, sabiendo que todo estaba terminando. Nos miramos fijamente y se avientaron las palabras. Quisiste decirme muchas cosas, lo sé. En ese tiempo que duró tu mano sellada junto a la mía, invocabas al legado, a la necesidad de seguir continuando con tu obra. Recordé entonces tu figura de estudiante bajando por el colegio teresiano, de aquellos amigos que acompañaban tu paso de juventud, pegado siempre a los libros, de los años del Lope de Vega, de los estudios de Madrid y la vuelta a casa, organizando los primeros pasos de un archivo histórico que estaba desbaratado, como los huesos de un esqueleto, buscando una forma y un nombre. Tu vida siempre unida a la enseñanza, entre institutos y archivos, investigando, divulgando lo que ibas descubriendo por los talleres de historia, las conferencias, los innumerables artículos que ibas aprovechando a veces para reclamar, denunciar, avisar, cuando el patrimonio estaba en peligro. Siempre alumbrando nuestro origen y tu defensa de los molinos y tu inestimable aportación a la Asociación Hidalgos de los Molinos cuando fuiste su secretario, o al rescate y restauración del convento, por citar algunas cosas. Así, se fue forjando tu perfil de historiador, de pensamiento crítico y análisis exhaustivo, prestando atención al detalle, usando la prudencia y el silencio hasta límites extremos, sumergido entre las páginas de los libros y los legajos, hablando con ellos y escuchando su respiración, los secretos que guardan y transfieren a quienes son fieles servidores de la historia y muestran condiciones indispensables para ser un buen investigador. Pensamiento crítico capaz de evaluar la información que caía en tus manos, tu capacidad de análisis y paciencia para interpretar temas complejos, la atención al detalle, detectando lagunas y errores con los documentos históricos como observador metódico que otros pasarían por alto, y tu contundencia a la hora de comunicar y presentar conclusiones, tanto si caía bien o mal. No te casabas con nadie y eso producía resquemores, aunque todos al final terminasen consultando tu opinión o en otras ocasiones evitándola por si no convenía. ¿Cuánta gente te ha solicitado trabajos y colaboraciones desde los estamentos oficiales? Cofradías, asociaciones, hermandades, alumnos, gentes que te han parado por la calle pidiéndote un consejo, un artículo para su revista. Como si tirando del hilo y sin darte cuenta, tú les brindases ese trabajo de horas y de años, sumidos en el silencio y la soledad que producen los archivos. Y todo por amor a la historia de tu pueblo, a que entregaste tu vida en defensa de su patrimonio, a la defensa y vigilancia del archivo histórico y de sus documentos, donde habitan las fuentes de información de nuestro pasado. Hay que salvar lo poco que tenemos, decías, en tiempos difíciles de especulación y olvido. Tú lo has hecho a costa de muchos disgustos y sinsabores que guardabas en ese mundo de silencio en el que solías habitar cuando se cometían torpezas y desagravios con el patrimonio. Entonces aparecía tu gesto de contrariedad o una exclamación: ¡qué lástima! Pero siempre, siempre, sin un mal reproche.
Hablamos tantas veces sobre la memoria y las imágenes que va dejando el pasado, como esas estelas de los aviones cuando surcan el cielo, como nubes intangibles, cristales de hielo que se diluyen como el vapor del agua y desaparecen finalmente en el olvido. Por ello es necesario mantener viva tu memoria, recordar tu obra, asumir el legado que nos has dejado junto al perfil de tu semblanza de hombre justo, bueno y generoso. Como un noble hidalgo de serena apariencia, sigues transitando por las calles sin hacer ruido. Te saludan al paso las piedras de la iglesia y de las ermitas, del convento de carmelitas, de los escudos moribundos de las casas nobiliarias, las murallas del Pósito, los viejos molinos, la placa de Azorín, y los alumnos que han pasado por tu clase te saludan y te veo alejarte conversando con ese hombre sabio y prudente que siempre llevaste dentro. Un bando de palomas ha levantado el vuelo, llevando tu memoria entre las alas. Cruza los tejados de las casas hasta alcanzar los extramuros del pueblo. Van en busca de los parajes, donde yacen las piedras de los viejos molinos que describió Cervantes. Por las tierras rojizas del camino del Pico, de los 7 molinos, del Alto del Palomar, del Cerro del Cebadal, de la Sierra de los Molinos, de la ribera de los 3 Molinos o de la Fuente Amarguilla, van en busca de los restos de aquellos molinos que tú desentrañaste de la tierra, que abriste con tus manos hasta desenterrarlos y arrancarlos del olvido y de la retama y del polvo de la sierra, marcando su lugar de origen y el sitio donde yacen. Allí siguen los restos del lagarto, carcoma, pantano, calviño, quizá Poquinera, Cebadal, esta mañana Zaragüeña, La Cana, Condado, Campanúas, Pereo, Pollatos, Paletas, Castaño, Pilón, Infanto, Burlapobres, Culebra, Burraco, Esteban, Usada y Guindalero. Entre esos restos de los molinos que tanto defendiste, se han posado las palomas mirando las tierras del Albardián. Y esas viejas piedras con memoria, siempre, siempre, recordarán tu nombre, Francisco. Gracias, Andrés, por tus palabras, han sido muy emocionantes. Yo aquí la emoción está contenida, pero va soltando. Bueno, pues ahora llamamos al escenario a la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo. Por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Yo ante todo quiero agradecer al Ayuntamiento, querido alcalde, gracias por invitarme a estar hoy aquí en mi calidad de viceconsejera de Cultura. Y como viceconsejera de Cultura y Deporte, pues algo tengo que ver con el patrimonio, así que yo desde aquí tengo mucho que agradecer a Francisco Escribano. Quiero también saludar a los concejales y concejalas que están hoy aquí y a los alcaldes, a Joaquín, a Santiago y a Antonio,
con lo que algunos de vosotros también coincidí como concejala y que tuvimos la oportunidad de trabajar directamente codo con Francisco Escribano. Y en ese año 2016, cuando de manera formal reconocimos a Francisco como cronista oficial, algo que él venía haciendo desde prácticamente finales de los años 80 y que desde el primer momento pues, trabajó y peleó con la Asociación Hidalgos de los Molinos, pero también de motu propio, ordenando ese archivo municipal, ese archivo histórico municipal y también defendiendo esos vestigios de patrimonio que tenemos en Campo de Cristana. Así que yo hoy estoy encantada de estar aquí en mi doble vertiente de viceconsejera, pero también de criptanense, que conoció a Francisco Escribano y que tuvo la posibilidad de trabajar con él, de verlo en sus presentaciones de libros. No coincidí con él como profesor porque él era el director del instituto y a mí no me llegó a dar clase, pero bueno, de alguna manera creo que el espíritu de Francisco Escribano se quedó en muchos de los que en esa generación estudiamos. Yo quiero ser muy breve porque después de esa magnífica laudato que ha hecho Andrés, pues para mí ya es muy difícil hablar, pero yo lo que sí quiero es poner en valor el legado que Francisco Escribano ha dejado para este pueblo y lógicamente para toda Castilla-La Mancha. El primer legado yo creo que son las diferentes generaciones que pasaron por su labor de docencia, esos chicos y chicas que hoy son muchos de ellos hombres y mujeres ya de Campo de Cristana, pero también de algunos otros municipios y que a los que tuvo la posibilidad o tuvo la oportunidad de hacerles acercarse a la historia desde el punto de vista crítico, desde un punto de vista, yo creo que de investigación, y que forjó de alguna manera esa parte, esos hombres y mujeres que hoy vivimos o viven en Campo de Cristana. Quiero también poner en valor ese legado que nos dejó de defensa del patrimonio, con ese empeño que junto con Andrés Escribano, y yo eso también lo recuerdo, cuando el Pósito estaba en manos de una familia, de una empresa privada, cómo se recogieron firmas para acercar al ayuntamiento y hacer que ese Pósito volviera a manos del ayuntamiento, que llevaba sin estar en manos del ayuntamiento desde 1911. Bueno, pues que de alguna manera volviera a esas manos del ayuntamiento y sobre todo su empeño en que se convirtiera en un edificio donde tuviera lugar actividades culturales. Él lo consiguió en ese momento, pero también su pelea por esos molinos de viento, por la recuperación de los molinos históricos y también con el que más tuve oportunidad de trabajar fue en esa restauración del convento, porque en ese momento toda la parte de la reconstrucción, del trabajo de sacarlo adelante, pues dependía de la Delegación de Cultura en la que yo estaba en aquel momento. Otro legado, lógicamente, que nos ha dejado Francisco es el fruto de su investigación, y hoy estamos viendo aquí estos libros. Unos libros que yo creo que en los que él disfrutaba, en los que él ponía lo mejor de sí y de los que todos aquellos que hemos tenido oportunidad de leerlos hemos conocido de mejor manera todavía a nuestro pueblo. Y de alguna manera nos muestra que los archivos, la investigación, el conocimiento de nuestra historia moldea una sociedad tal como es. Y nosotros somos lo que somos porque gracias a la historia hemos llegado aquí y esa historia nos la ha explicado, nos la ha planteado siempre Francisco Escribano. Además, bueno, pues en algunos libros también tuvimos desde el gobierno regional la posibilidad de trabajar con él y participar en la edición de estos libros. Y yo creo que ese legado también muy importante que ha dejado, sería el cuarto legado más importante, ha sido precisamente el trabajo que hizo en el archivo. Él decía, he leído algunas de las entrevistas en estos días que le hicieron a lo largo de sus últimos años, y él decía que Campo de Cristana, pues que no tenía, era un pueblo
que tenía las mismas problemáticas a lo largo de su historia, tuvo las mismas problemáticas y tuvo pues el mismo hilo conductor que cualquier otro pueblo de la zona de aquí, de La Mancha, de la provincia de La Mancha de entonces. Y yo creo que él se aplicaba esa máxima que decía que los archivos no son importantes en sí por su antigüedad o por su significado, sino que no son importantes por la utilidad que tienen esos archivos. Y yo creo que Francisco Escribano, cuando ordenó y trabajó en el archivo, buscó precisamente eso, ser útil para la investigación y sobre todo para el conocimiento humano. Y así lo trabajó y así podemos disfrutar en este momento de nuestro archivo histórico municipal. Pero yo creo que el legado más importante que nos ha dejado Francisco es precisamente sus hijos, sus nietos, toda su familia, la música que hoy con la que nos han querido deleitar sus sobrinos. Y bueno, pues yo de alguna manera, puesto que considero que hoy Francisco Escribano está aquí, su espíritu está en sus hijos, está en sus nietos, está en sus sobrinos, está en la música y sobre todo está en el amor de su mujer, yo quiero darle las gracias. Gracias por ese trabajo y gracias por acercarnos a todos aquellos que amamos el patrimonio y que amamos la historia, precisamente eso, la historia y el recorrido histórico de todos los que desde el principio han vivido en nuestro municipio. Gracias, Francisco, y que tenga claro que su legado, esos 5 legados a los que yo me refería antes, permanecerán para siempre en la historia. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra doña Isabel Leal, secretaria del excelentísimo Ayuntamiento de Campo de Criptana, para dar lectura al nombramiento de Francisco Escribano Sánchez Alarcos como hijo predilecto de la villa. Hola, buenas noches. El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión celebrada el 31 de julio del año 2025, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Nombramiento de hijo predilecto de don Francisco Escribano Sánchez Alarcos. Se da cuenta de la propuesta de alcaldía que se transcribe a continuación. Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento, por la que se instaba el inicio de expediente para nombramiento de hijo predilecto de don Francisco Escribano Sánchez Alarcos a título póstumo, dada su trayectoria profesional dedicada a la enseñanza y de manera muy destacada a la investigación histórica rigurosa y sistemática sobre la realidad local y comarcal, convirtiéndose en una figura académica de referencia para el conocimiento del pasado de nuestra localidad. Visto el reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento, que prevé la posibilidad de otorgar el título de hijo predilecto como la máxima distinción honorífica a aquellas personas nacidas en el municipio que por sus méritos extraordinarios hayan alcanzado un reconocimiento público notorio y hayan prestado servicios de especial relevancia en beneficio de la comunidad local, vista la semblanza a don Francisco Escribano Sánchez Alarcos, redactada y firmada por don Miguel Ángel Hervás Herrera, así como las accesiones al nombramiento, obrantes en expediente y su gran obra bibliográfica, y visto el acuerdo del órgano instructor de fecha 23 de julio de 2025, haciendo constar la accesión fehaciente de todos los grupos municipales a esta propuesta, considerando que se han seguido todos los trámites previstos y necesarios previstos en el reglamento especial de honores y distinciones de este ayuntamiento y en base a los antecedentes descritos que obran en el expediente, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, nombrar a título póstumo hijo predilecto del municipio a don Francisco Escribano Sánchez Alarcos, dada su trayectoria profesional dedicada a la enseñanza y a la investigación histórica de este municipio, y considerando su extensa y rigurosa producción
bibliográfica, referente académico de primer nivel sobre la historia local y comarcal, así como su condición de pionero en el estudio científico de los molinos de viento, su compromiso con la divulgación histórica y patrimonial desde diversas plataformas, cronista oficial, profesor de la Universidad Popular, autor de un blog especializado y su activa participación en la conservación del patrimonio histórico-artístico del municipio, como los procesos de restauración de la iglesia del convento de Carmelitas y del edificio del Pósito y su entorno. Segundo, comunicar el nombramiento a los herederos de don Francisco Escribano, informándoles que se procederá en fecha a celebrar función solemne en la que se procederá a entregarle el diploma y la insignia que acreditan el título de hijo predilecto del municipio, sesión que se celebrará en acto público y con la mayor solemnidad posible. Tercero, inscribir en el libro de registro de honores y distinciones el título concedido para que quede constancia de su entrega. Cerrado el debate de la sesión plenaria y habiendo quedado enterados, se procede a someter el presente asunto a votación, aprobándose por unanimidad de los 17 miembros que legalmente componen la corporación. Concretamente, 9 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 6 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal 2. Y ahora, a continuación, llamo al escenario al alcalde de Campo de Cristana, Santiago Lázaro López, y a la familia de Francisco Sánchez Alarcos para la entrega del título honorífico. Familia, amigos, autoridades, buenas tardes a todos. Muchas vueltas le he dado a la cabeza sobre qué decir, cómo empezar, y me vino a la memoria una pregunta que le hice a mi padre cuando en el año 2001 fue pregonero de la feria y fiestas. Si yo fuera pregonera y tuviera que escribir el pregón, no sabría qué decir, qué hacer, qué se dice, a lo que él me contestó: vivencia. Y gracias a ello he podido darle forma a este escrito. Todo aquel que la ha conocido sabe, y como ha descrito su gran amigo Andrés Escribano, mi padre era una persona de serena apariencia, hombre paciente. Todavía recuerdo las tardes que nos llevaba tanto a mi hermano como a mi primo y a mí a Tomelloso, donde cursábamos los estudios elementales de música, esperando siempre paciente en el coche, escuchando radio clásica, leyendo un libro, la revista Historia. O aquellos martes cuando le llamaba viniendo de Madrid del conservatorio a altas horas de la noche y le decía: espérate papá y no te acuestes, que tengo deberes de latín. También lo ha definido Andrés como sabio y reflexivo. Cierto, pasaba horas y horas en su pequeño despacho preparando clases, corrigiendo exámenes o investigando. Siempre tan inmerso en su trabajo que entrabas a preguntarle: papá, ¿qué haces? Y no se daba cuenta ni de que le habías hablado. Desde muy pequeños, tanto a mis hermanos como a mí, nos hizo partícipes del trabajo que realizaba. Lo que para nosotros era ir a buscar piedras, que después clasificaba en cajas, para él era recabar información sobre nuestros orígenes, nuestra historia, la historia de este pueblo que amaba con locura. Con frecuencia compartía con nosotros algún hecho histórico, fecha o anécdota referente al pueblo. Bien podría ser en casa o en un simple paseo por nuestras calles.
Siempre había algo nuevo por aprender. Su gran labor, su incansable trabajo por luchar por lo que él creía justo y necesario, y su generosidad por compartir con todos nosotros, con su pueblo, datos y datos que fue recabando en todos estos años, es lo que nos ha llevado al día de hoy, y es por ello que no podemos estar más orgullosos de él, porque como dijo Don Quijote, todo lo que se emprende con alma y corazón tiene éxito. Quiero dar las gracias en nombre de toda mi familia al Ayuntamiento por este nombramiento, y allí, donde quiera que esté, estará disfrutando de este momento tan especial. Muchas gracias. Buenas noches, familiares de Francisco Escribano, viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, alcaldes de esta villa, Joaquín Fuentes, Santiago Lucas Torres, Antonio Lucas Torres, jueces de paz, corporación municipal, asociaciones, hermandades y entidades culturales, vecinos todos de Campo de Cristana. Hoy es un día importante en la historia de nuestro pueblo. Hoy nombramos a Francisco Escribano Sánchez Alarcos, cronista oficial de la villa, como hijo predilecto de Campo de Cristana. Esa historia que hoy narraría Francisco como el mejor escribano de la historia moderna de esta villa. Parece que su apellido justificó su labor incansable de recopilación de la historia de siglos y siglos de Campo de Cristana. No veo forma de hablar de Francisco si no hablamos de la persona, del Francisco sencillo, del hombre serio y cabal que siempre nos ha tratado a todos los que estamos aquí, independientemente de nuestra condición, con prudencia, con respeto y con honestidad. Francisco era una persona tímida, reservada, pero con un espíritu generoso, altruista, un hombre comprometido ante las injusticias, y lo mostró durante toda su vida con su dedicación a lo público, con el noble arte de la docencia que impartió a centenares de cristanenses que pasaron por sus clases, y con la generosidad inmensa de rescatar y divulgar la historia de Campo de Cristana. Permitidme que hable de Francisco desde mi experiencia personal. Yo era un niño que vivía muy cerca de la casa de Francisco, en una época en la que los padres de nuestra generación nos enseñaron el respeto y la consideración que teníamos que mostrar hacia un maestro. Francisco siempre me parecía un señor con apariencia de seriedad, pero a la vez agradable y muy correcto. Conforme fui creciendo, cursé mis estudios en el IES Isabel Perellán Quirós, un nombre que, le ha dicho muy bien Elisa, reivindicó Francisco a lo largo de su vida, cuando él fue su director. Recuerdo especialmente visitas guiadas, lo ha dicho también Elisa, que todos los años realizaba a todos los nuevos profesores y a algunos alumnos que ya nos interesaba la historia y el patrimonio. Tuve la suerte de hacer las prácticas del curso de actitud pedagógica, hoy el máster, se diría, de educación en sus clases, bajo su orientación. Recuerdo tener miedo, vergüenza, nervios, que Francisco, con su serenidad natural, intentó apaciguar o ayudarme, como hacía todo el mundo que le pedía ayuda. Asistí a clases de historia local con Francisco en el taller de la Universidad Popular y tuve siempre el honor de poder contar con su asesoramiento histórico en diferentes rutas que realizaba con otras asociaciones. Recuerdo pasar a su despacho, un espacio coqueto pero repleto de libros donde uno se sentía pequeño, abrumado por otro lado ante la inteligencia y la memoria de Francisco. Cuando le preguntaba cualquier cuestión, Francisco respiraba y empezaba de forma muy calmada a darme datos, historias, sucesos en tal abundancia que yo no era capaz de asimilar en ese momento. Tomaba mis notas y ya en casa ordenaba todo lo que mi limitado raciocinio era capaz de trasladar. Y tuve la suerte de preguntarle por sus molinos, de escuchar su opinión sobre qué debía hacer Cristana para proteger y valorar su patrimonio más preciado y por el cual también luchó desde la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos. Esta es mi historia personal con Francisco, pero podría ser la historia personal de muchos de los que hoy estáis aquí, porque Francisco siempre estaba para su pueblo y para su gente. A su lado te sentías como un humilde discípulo. Me escribía en estos días Miguel Ángel Mellado, también hijo predilecto de Campo de Cristana, el cual estaba invitado, que no ha podido venir, me escribió unas palabras que, con su permiso, voy a citar. Dice Miguel Ángel: Francisco ha sido mi referencia histórica cuando he querido conocer, incluso sentir cómo era nuestro pueblo, quiénes eran nuestros antepasados, próximos o más remotos y cómo vivieron.
Siempre digo que la historia y el periodismo son como una moto y un sidecar. En el caso de Francisco, él guiaba la moto en el pueblo y yo tomaba apuntes. Francisco nos ha guiado, efectivamente, como dice Miguel Ángel Mellado, también a todos los alcaldes hoy aquí presentes, que siempre hemos tenido en él a un fiel narrador de la historia de la villa. Y ayudó a Cristana de muchas formas, con sus investigaciones que permitieron recuperar el Pósito Real, una de nuestras joyas del siglo de oro del patrimonio cristanense del siglo XVI. El convento de los Carmelitas, con una obra inmensa de rehabilitación del edificio y con una asociación benéfico-cultural constituida para recaudar fondos con los que sufragar la intervención y con un estudio de la historia de los carmelitas que de nuevo dejó reflejado en un interesante libro. También el Centro de Interpretación de los Molinos es resultado de su trabajo, un espacio donde diseccionar el molino, donde ayudar a entender este fenómeno de la ingeniería. Esa era su obsesión, como buen maestro, intentar mejorar la explicación para todo el que lo visitaba. Y también la recuperación de los molinos del catastro del Marqués de la Ensenada. Su trabajo riguroso por ubicar cada uno de los 34 molinos, que decía magistralmente Andrés anteriormente, de 1752 en una publicación. Él nos enseñó hacia dónde debíamos seguir, recuperando parte de esos restos históricos hoy embellecidos gracias a su trabajo. Desde luego no podríamos entender hoy nuestro pueblo, nuestro patrimonio, nuestros molinos, sin el trabajo incansable de Francisco. Si hay algo que también caracterizaba a Francisco era su generosidad. Gran parte, o todos, los que hoy estáis aquí, le pedisteis artículos para los programas de Semana Santa, programas de fiestas patronales del Cristo de Villajos y la Virgen de Cristana, artículos para la prensa, entrevistas en la tele, conferencias, decenas de conferencias, la última el 1 de mayo del año 2023 para hablar de la historia de la Virgen de Cristana junto a Vicente Aparicio. También con ese blog, ayer y hoy, de Campo de Cristana, Crónicas de la Villa, en el que reflejaba todos sus avances en la investigación. Y todo ello escrito con el rigor y el método de un profesional de la historia como él, al que tenemos que agradecerle también su trabajo en el archivo histórico. A base de años, esfuerzo personal e ingenio, logró ordenar las más de 1000 cajas de archivos que hay en nuestro archivo histórico municipal. Gracias a su trabajo hoy podemos entender, asimilar, disfrutar de un extenso archivo que siguen trabajando desde el Grupo de Historia Local de la Universidad Popular que él creó en Campo de Cristana y que con tanta fuerza sigue adelante hoy en día. Por tanto, decenas de razones académicas, de investigación, de archivo, para motivar este nombramiento. Estoy seguro que ese mérito enorgullece a la familia, pero sin duda lo que les hace sentirse orgullosos es saber que su marido, su hermano, su padre, su abuelo ha sido una buena persona, un buen hombre. Y es hoy, creo que lo más importante que podemos sentir como humanos, ser considerado también una persona respetada y querida por los cristanenses. Quiero trasladar mi afecto y el de todo Campo de Cristana, a Angelines, a Francisco, a Fernando, Verónica, sus hijos, y a sus 4 nietos y otro que viene de camino, y a toda su extensa familia que hoy también nos ha deleitado con la música. Podéis estar bien orgullosos, sé que lo estáis, del legado de Francisco como hombre referente del pueblo que tanto amaba. Desde hoy pasa a estar en el grupo privilegiado de los hombres y mujeres que han hecho grande esta tierra de gigantes. Valentín Arteaga, Luis Cobos, Manuel Angulo, Miguel Ángel Mellado, Domingo Miras, Sara Montiel, Francisco Balbuena, entre otros. Y Francisco nos deja lecciones. La primera y más importante es que debemos sentirnos relevistas en esta carrera por la protección y la puesta en valor de nuestro patrimonio. Francisco nos ha dado el impulso, nos ha marcado el camino que ahora nosotros debemos continuar. Por eso, el legado de Francisco no queda solo atrás. Es un legado de futuro que nos define como pueblo y que se convierte en tan universal como los molinos que él tanto quería. Francisco, tus actos son tus monumentos. Estés donde esté, Francisco, gracias en nombre de todo Campo de Cristana. Buenas noches. Muchas gracias, Santiago. Decía el poeta latino Horacio en su libro tercero de las Odas que con sus poemas escritos había culminado una obra más perenne que el bronce. No iba tan desencaminado, si todavía hoy lo leemos y aplicamos su filosofía del Carpe Diem. Francisco seguirá vivo,
a través de sus escritos, todos estos que veis ahí, a través de su blog, Tristana en el tiempo, y seguirá vivo mientras lo recordemos y lo leamos. Su legado es la prueba de supervivencia. Deseo que hayáis pasado una estupenda velada. Ahora la música va a poner el broche de oro a este acto y cuando termine la música quisiéramos que las autoridades y la familia subieran para hacerse una foto de recuerdo de este acto tan bonito. Muchas gracias por su asistencia.